gracias a ti también y gracias a todos los participantes que tenemos hoy conectados. Bueno, muy contenta de estar en este espacio hoy como moderadora. Y bueno, sé que será pues un espacio muy nutrido, con muchas participaciones como siempre, y donde seguramente nos iremos con una gran enseñanza y con muchos aprendizajes. Bueno, entonces pues hoy tenemos una invitada muy, muy especial. Es la profesora Yuri Andrea Berrío. Voy a leer rápidamente una pequeña biografía y luego contextualizaré sobre qué será nuestra charla de hoy. Bueno, la profesora Yuri desde el año 2007 hasta el año 2015 inició su experiencia como docente de lenguaje o lengua castellana en los grados sexto a 11 en el sector privado. Posteriormente, desde el año 2015, inició su trabajo en el sector público con básica primaria en los grados primero a quinto en la institución educativa normal superior Farallones de Cali. En la misma institución ha estado vinculada como docente al programa de formación complementaria en el curso didáctica de la enseñanza de la lengua materna. Para nosotros pues es un placer tenerla acá y ella hoy nos viene a compartir una charla que girará en torno a una investigación que ella realizó y que la ha llamado Modelo Dialógico de Prevención y Resolución de Conflictos, una apuesta por la convivencia en el aula. Este es un compartir que ha sido pues resultado de un trabajo de investigación que tuvo como objetivo identificar los aportes del modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos en las relaciones de género de los estudiantes de quinto grado de una de las sedes de una institución pública de la ciudad de Santiago de Cali, con el fin de encontrar herramientas que apoyen el trabajo docente en el camino de construir relaciones de igualdad, respeto y equidad entre los actores de la comunidad educativa, especialmente entre niños y niñas. A partir de esta experiencia, se pudo encontrar una forma de poner en diálogo discursos que circulan en nuestra sociedad alrededor del género, la sexualidad y otras categorías que hacen parte de los vínculos que se tejen en el aula de clases diariamente y que propenden a encuentros y desencuentros entre los estudiantes para generar prácticas de convivencia que den pie a aprendizajes para la vida en sociedad desde el respeto. Sin duda, pues pinta muy bien esta charla. Entonces, pues le damos la bienvenida a la profesora Yuri. Nada, profesora, pues muchas gracias por acompañarnos hoy en este espacio, por venir a compartir con nosotros toda su experiencia. Y bueno, pues le cedo la palabra a partir de este momento y bienvenida. Este trabajo que ha sido un inicio para mí de buscar otras formas de hacer en el aula y transformar en el aula. Bueno, entonces, buenas tardes a todos y a todas los que nos acompañan y gracias también por compartir su tiempo con nosotros. Voy a empezar a compartir la presentación. Bueno, entonces vamos a empezar. Listo, entonces como estaba diciendo anteriormente, eh, Sandra, ¿cierto? Sí. Esta charla del día de hoy, el modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos, una apuesta por la convivencia en el aula, es el resultado de el trabajo de investigación con un grupo de estudiantes de una institución pública de Santiago de Cali. Tuvo como objetivo, eh, tuvo como objetivo hacer un rastreo de los aportes que el modelo dialógico hizo a las relaciones de género entre los niños y las niñas de este grado. Entonces, para arrancar nuestra charla, propongo tres momentos. El primer momento, donde voy a abordar dos categorías, que fue desde donde se gestó el proyecto Modelo Dialógico de Prevención y Resolución de Conflictos y las Relaciones de Género. En segundo lugar, voy a hablar acerca de los aspectos de la convivencia en el aula, acerca de los protagonistas de la propuesta, de cómo se implementó y de algunos resultados. Y por último, eh, voy a hablar acerca de ideas, posibilidades para abordar la convivencia en el aula, un poco encaminado hacia la reflexión que pude hacer a partir de esta implementación. Ok, entonces, bueno, para entrar un poquito en contacto con las personas que nos acompañan el día de hoy, quiero compartirles una pregunta que yo también me hice cuando estuve formulando este proyecto de investigación y quisiera compartirla con ustedes. ¿Cuáles son los conflictos más comunes en un aula de clases? Está un poco
abierta la pregunta. En mi caso me la hice, ¿cuáles serían esos conflictos más comunes en el aula de clases de primaria? Pero en este caso quisiera que pensemos desde nuestra experiencia como docentes. No sé si hay docentes de primaria, de secundaria o docentes universitarios. ¿Cuáles son esos conflictos más comunes en el aula de clases? Eh, Podemos hacer este compartir desde este recurso. Este recurso quisiera enviarlo por el chat. Deme un segundito. Ok. ¿Cómo hago aquí para mandarlo por el chat? A mano derecha encuentras el chat donde están los participantes. Ah, bueno, si abres los participantes puedes abrir chat. O abajito encuentras chat en los tres punticos. Ajá. Sí, ya. Ay, Ya. listo. Muy Ujú. amable. Muchas gracias. Ok. Ok. Listo. Entonces quisiera que para arrancar esta charla, este compartir y este conversatorio pudiéramos abordar esta pregunta. ¿Cuáles son los conflictos más comunes que encontramos en el aula de clases? Ok, voy a cambiar presentación. Profesora Yuri, todavía no nos ha compartido el enlace, ¿verdad? No lo he compartido. No. Sí, Pues a mí no me aparece. ¿no te parece? Bueno, ya lo voy a No, No, en el nuevamente. chat no no está. está en el chat. Aún no aparece. Ok, Mm. creo que lo mandé nada más a la organizadora. Ah, ok. Si buscas todos, entonces en la parte de arriba, Sí, buscas a todos. listo. Chat, todos. Ujú. Y ahí sí. Ok, listo. Allí, Eso, ahora sí. Ujú. ahora Perfecto. sí. Bueno, ¿y cómo hago para? Ok, voy a cerrar acá y listo. Deseo compartir, cambiar la presentación. Bueno, ¿cómo vamos con la pregunta? ¿Cuáles son los conflictos que más comunes que se pueden presentar en el aula? Si no se puede por el recurso, pues me gustaría también que podamos compartirlos a través del chat. También sería una, un buen punto para continuar. Ok, ok. ¿Me pueden ayudar con algo? ¿Cómo hago para presentar la otra página? Es que estoy acá en la... Muy bien, acá ya estoy viendo las respuestas. Muchas Profe, gracias. usted le da normal presentar, de presentar todas las diapositivas y va pasando normal. Tiene que No, estar es en la diapositiva. ok, sí, solo que, dame un segundo. Quería cambiar acá. Listo. Ahí. Ok, muy bien. Por Correcto, ahí se parejas ve bien. Ujú. sentimentales, muy bien. Conflictos en el aula por la evaluación, muy bien. Discriminación, muy bien. Conflictos por juegos bruscos, ok, excelente. ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque, bueno, ok, diferencias de caracteres, muy bien. Poca empatía, excelente, excelente, muy bien. Ok, entonces voy a pausar aquí. Muy bien. ¿Qué más aparece en esta nube de palabras? No reconocer las diferencias, muy bien. Conflictos, burlas, señalamiento por las diferencias, muy bien. Ok, esta pregunta fue el punto de partida, fue el punto de partida de toda la formulación de este proyecto, precisamente por unas ideas o unos imaginarios que yo como docente tenía frente al grupo con el que estaba trabajando. Mala comunicación, muy bien. Por acá hay otra importante, bien, conflictos. Entonces le estaba comentando que fue el punto de partida. Y la segunda pregunta que yo me hice para poder continuar este trabajo fue si alguno de estos problemas que vemos en este momento en la nube estaban relacionados
con las relaciones de género. Esa fue una de mis miedos en un inicio. Bueno, ¿será que yo en un aula de niños y niñas de primaria voy a encontrar conflictos que estén relacionados con el género? ¿Será que lo que pasa en el aula desde que se pelean por el préstamo de un lápiz, porque les cogen los objetos sin permiso, por, como dicen aquí, los juegos bruscos, las burlas, la poca empatía, la discriminación, está relacionado de alguna forma con el género? Pues esas fueron las dos preguntas que dieron pie para este trabajo que vamos a observar y el cual voy a compartir el día de hoy. Muchas gracias por esta parte. Muy bien, entonces retomo nuevamente la diapositiva. Ya aprendí. Ok, listo. Bueno, más adelante retomaremos estos conflictos. Muy bien. Entonces, el modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos y las relaciones de género. Voy a hablarles en primer lugar acerca de dónde surge el modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos. Este modelo es una actuación educativa del proyecto Comunidades de Aprendizaje. El proyecto Comunidades de Aprendizaje es una propuesta que nació en España, en la Universidad de Barcelona, hacia los años 80 y 90. Nació en un grupo de investigación que se llama CREA, que es el Centro de Investigación en Teorías Prácticas Superadoras de Desigualdades. Nace, creo yo también como una utopía, ¿cierto? Que es lo que todos nosotros y nosotras como docentes y esperamos de nuestras escuelas, ¿cierto? Que sea un lugar para hacer transformaciones en pro, ¿cierto? De la sociedad. Entonces, este proyecto nace en España en esos años, se encuentra en las escuelas en España, escuelas públicas, porque uno de los requisitos que promulga este grupo de investigación y la propuesta en sí es que debe gestarse en comunidades o en escuelas o centros públicos. Actualmente, esta propuesta está en América Latina, en los países que encontramos acá, siendo Colombia una de ellas, donde se encuentran 116 instituciones educativas. En la institución en la que yo me encuentro actualmente, llegó la propuesta hacia el 2014 y eh, llegó solamente a una de las sedes. Bueno, entonces, ¿en qué consiste esta propuesta? Pues esta propuesta consiste en el aprendizaje dialógico y cómo a través del diálogo nosotros podemos superar las desigualdades que se gestan en diferentes espacios de la sociedad. Se parte desde la pedagogía crítica y tiene como ejes 4 autores con 4 teorías frente al aprendizaje dialógico. Uno de ellos es Jürgen Habermas, con la teoría de la acción comunicativa, donde nos habla acerca de la subjetividad y la intersubjetividad, cómo nosotros, como seres subjetivos, aprendemos, no aprendemos solos, sino que aprendemos en la medida que tejemos relaciones con los demás. Esa intersubjetividad y a la vez esa subjetividad, pues va superando ese proceso de aprendizaje. Paulo Freire, con la teoría de la acción dialógica y la interacción de las personas y el mundo, cómo nosotros, como seres dialógicos, aprendemos a través de la interacción con el mundo y cómo esa interacción es el punto de partida para hacer grandes transformaciones. Anthony Giddens, con la teoría de la estructuración, la sociedad, la agencia humana y las estructuras, habla acerca de cómo nosotros, como seres humanos, ¿cierto? Seres sociales, construimos esas estructuras, ¿cierto? Y de la misma forma como somos capaces a través de las experiencias de construir esas estructuras, las estructuras también nos moldean y en esa medida somos capaces también de modificar y de transformarlas. Y por último, Ulrich Beck
con la teoría de la modernización reflexiva y la sociedad de riesgo, donde nos dice, hace una reflexión acerca del paso de la sociedad industrial y de cómo esa sociedad industrial tiene unas estructuras, unas formas de comportamiento de la sociedad, de ser de la sociedad, y cómo actualmente estamos pasando a una sociedad de riesgo donde todas esas estructuras se ponen en cuestionamiento, en crisis, ¿cierto? Y llegamos hacia algo que es un principio de incertidumbre. Bueno, ¿qué más conforma el proyecto Comunidades de Aprendizaje? Los principios dialógicos son 7 principios en total y cada uno de esos principios deben ser eh, puestos en marcha a través de las actuaciones educativas. Tenemos el principio del diálogo igualitario, donde nos dice que el principio nos dice que todas las personas, independientemente de la posición social, de la educación, del género, de la etnia, estamos en la capacidad de establecer relaciones horizontales, ¿cierto? Y comunicarnos, intercambiar ideas y que, que todos esos intercambios son igualmente válidos, que no son importantes por las relaciones de poder, sino por la validez de los argumentos. Tenemos la inteligencia cultural, la dimensión instrumental, la igualdad de diferencias, la creación de sentido, la solidaridad y la transformación. Estos principios vamos a ver un poquito de cada uno de ellos en la medida que vamos abordando la implementación de la propuesta. Bueno, entonces, este proyecto consta o hacen parte de él 7 actuaciones educativas de éxito. Estas 7 actuaciones deben desarrollarse en las instituciones educativas para que se pueda nombrar o decir que es una comunidad de aprendizaje. En nuestra institución eh, teníamos varias de estas actuaciones, no llegamos al punto de convertirnos en una comunidad de aprendizaje porque todavía falta el proceso pues, de implementación de algunas. Y además, teniendo en cuenta que solamente se llevó a cabo en una de las sedes. Bueno, la actuación educativa en la cual yo me quiero centrar el día de hoy es en la última, que es el modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos. Bueno, ¿en qué consiste esta actuación educativa? Esta actuación educativa nace de lo siguiente. Bueno, nos dice que para solucionar los problemas de convivencia en en las instituciones educativas, siempre o algunas ocasiones se han abordado diferentes modelos. Por ejemplo, el modelo disciplinar, que es el modelo donde se resuelven los conflictos a través de la imposición, ¿cierto?, de una autoridad y pautas de conducta. O sea que las normas, en las instituciones educativas, las normas son propuestas por la institución y hablamos de conducta, de disciplina, de cómo deben comportarse, ¿cierto? Los niños, las niñas, los jóvenes y los adolescentes, pero no hay un proceso dialógico, de conciencia, del por qué se llegan a esos acuerdos de convivencia. En este tipo de modelos se toman medidas como las sanciones, las expulsiones, derivación a otras unidades externas de la escuela. Bueno, lo que no se pueda resolver en la escuela, pues se resuelve en otras instituciones. Es un modelo, desde este punto de vista, ausente completamente de procesos de diálogo, la norma por la norma. En el modelo mediador ya se consideran acá en esta propuesta que es un avance al modelo disciplinar en la medida que, bueno, hay una persona que ya va a tener la figura de experto, ¿cierto? Para interactuar con las personas que tengan
o presenten situaciones de convivencia. Las partes implicadas, dice acá. Entonces, por ejemplo, tenemos figuras como las coordinaciones de convivencia o el mediador, el psicólogo, ¿cierto? Que tienen ese rol en las instituciones educativas para solucionar conflictos. La persona ok, uno de los puntos que dice acá es que, o las dificultades de este tipo de modelo, es que las personas que surgen como mediadores son ajenas a la realidad de los conflictos. O sea, no están allí en vivo y en directo viviendo y conviviendo con estas situaciones. Y también otra de las situaciones con este modelo que promulgan ellos que no es el mejor para abordar los temas de la convivencia en el aula, es que a veces desbordan las situaciones que podemos encontrar en las escuelas y por tanto se queda corto el momento de solucionarlos. Y por último, tenemos el modelo dialógico, del que vamos a abordar hoy, que es el modelo basado en el objetivo de prevenir la situación del conflicto y no tratar de resolverla una vez que haya aparecido. Es un modelo que propone un- mediante un proceso dialógico, ¿cierto? Una construcción de normas que parten de situaciones reales de los niños y las niñas, de los jóvenes, de la vida cotidiana y no de normas que inicialmente podría pasar que no signifiquen nada, que no tengan sentido para ellos. Es un modelo también que trata eh, que no trata, ¿cierto?, de eliminar mediante actuaciones punitivas, sino mediante procesos de diálogo, de acompañamiento, de seguimiento, donde participe toda la comunidad educativa que está implicada en estos procesos de las situaciones de convivencia. Bueno, entonces, ok, ¿cuáles son los tres puntos de partida o los tres aspectos importantes que tiene el modelo dialógico de prevención y de resolución de conflicto? Tiene tres ejes. El papel de la comunidad es un proceso, un modelo donde toda la comunidad hace parte de la construcción de las normas en la escuela, es un proceso donde toda la comunidad, padres de familia, docentes, estudiantes, construyen, ¿cierto? Dialogan, crean, analizan qué es lo que está pasando en ese contexto y a través del diálogo, pues construyen esas normas que van a ser ese punto de partida para abordar los temas de convivencia. El segundo aspecto es la inclusión del diálogo en todo el proceso normativo. Las normas, desde la construcción de las normas hasta el trabajo de prevención, incluye el diálogo. Absolutamente es un proceso que entonces no es impositivo, sino que se va construyendo. El papel del lenguaje en este modelo es vital para, para la creación de sentido de esas normas. Y la participación en el aprendizaje, así como la comunidad participa desde la generación de las normas en el diálogo, también está en el proceso de aprendizaje, donde todos pueden hacer parte de esta experiencia. Bueno, entonces, 7 pasos para la implementación. ¿Cómo implementamos este modelo en el aula? Son 7 pasos. Eso es una virtud que yo encuentro en esta propuesta del modelo dialógico, porque son 7 pasos que permiten, independientemente del contexto o de la institución educativa, permite adaptaciones de acuerdo a las necesidades. Entonces tenemos un primer paso que ellos denominan organizar una comisión mixta. Esa comisión mixta tiene un objetivo y es el análisis, ¿cierto?, de las situaciones que se están viviendo en el aula o en la institución educativa. En el caso del grupo donde se implementó la propuesta,
se hizo con el grado, con un solo grado, no se hizo en toda la institución educativa inicialmente. Entonces, ¿quiénes hacen parte de esa comisión mixta? De esa comisión mixta hacen parte madres o padres de familia, los niños y las niñas, y los docentes. Entonces, el segundo paso es exponer la propuesta de la norma en el claustro de profesores y en una asamblea con toda la comunidad. En ese paso uno, la función de, como ya lo decían, la función de esa comisión es proponer normas, mirar, analizar el contexto y proponer unas normas que posteriormente van a pasar a una asamblea donde van a determinar si esas normas hacen parte pues de la vida o cotidiana de los niños y las niñas, si son situaciones que se están presentando y que no están haciendo que los ambientes de convivencia o de que la convivencia en el aula sea la mejor. Entonces, luego de que esas normas pasen en asamblea a toda la comunidad, y cuando hablamos de toda la comunidad también son padres de familia, en general, vamos al paso 3, que son los miembros de la comisión mixta que difunden la norma. Entonces, estos miembros son los encargados de mm, poner, ¿cierto?, en marcha, en evidencia, en socializar las normas que se construyan en el aula. Paso 4 dice que los representantes de clase debaten, concretizan la norma, la aplican, perdón, los representantes de clase debaten la concretización de la norma y su aplicación con el apoyo de los miembros de la comisión mixta. Entonces, este paso 4, al igual que el paso 2, ¿cierto? Y el paso 3 es un proceso donde ya son, por ejemplo, en el caso del grupo con el que yo trabajé fue el personero, ¿cierto? Del salón y el representante que después de haber socializado las normas, ¿cierto? Con el grupo de la comisión mixta, pasaron a socializarla con los demás compañeros y compañeras en el aula de clases, para así mirar qué le hacía falta, si las normas que allí estaban plasmadas hacían parte de su realidad y de los problemas que, que se estaban presentando en el aula de clase. El paso 5 de esta propuesta es la convocatoria a una asamblea donde los representantes de clase explican a los profesores, familiares y comunidad el resultado de sus deliberaciones. Este paso es muy importante en el sentido que, mm, por lo menos, los niños y niñas es un proceso, realizaron un proceso o realizan un proceso, no es un proceso rápido, no es un proceso, podríamos decirlo, escueto de construcción de las normas, es un proceso donde los niños leen, revisan, ¿cierto? Todo alrededor de las situaciones que vivieron en el aula y así pasan un proceso de construcción y de validación de esas normas que construyen. Y ese proceso de validación más que busca superar la votación de quienes están de acuerdo, quienes no están de acuerdo, sino que a través de los argumentos logran llegar a acuerdos sobre el qué norma o perdón, sobre cuál norma establecer o no. El paso 6 tiene que ver con la comunidad, ¿cierto? La comunidad se pone en materia por la aplicación de la norma y la revisión continua. Todo el proceso es llevado a cabo por los representantes de clases y por la comisión mixta. Bueno, en este paso, cuando hablamos de toda la comunidad, en el caso del aula de clases, todos los niños y niñas lo que hacen es apropiarse de cada una de las normas construidas y velar por que diariamente se esté llevando a cabo el proceso de la mejor forma. Esto, ¿cómo se hace? A través de las asambleas, a través de las mismas interacciones entre los niños y las niñas. El último paso
ve todo este proceso, es la parte de la prevención. Todo este proceso de construcción de las normas está acompañado por tertulias dialógicas, foros y diferentes actividades, talleres, ¿para qué? Para tratar los diferentes temas que surgen en el aula de clases alrededor de los conflictos. Bueno, ok, bueno, ya hablamos acerca de, ¿cómo hago para mover esto? Ya hablamos acerca de lo que es la propuesta de comunidades de aprendizaje y el modelo dialógico en tanto a su implementación. Ahora, eh, las relaciones de género en el aula. Cuando iniciamos el conversatorio, la charla, les dije que una de las preguntas que yo me hice al inicio es si alguno de los problemas que se gestaban en el aula estaban relacionados con el género, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, me tracé unas, unas subdimensiones, ¿cierto? Que están completamente ligadas a las relaciones de género en el aula. Entonces son 4 dimensiones: identidad, imaginarios de género, roles de género y vínculos interpersonales. Cada una de estas categorías están mm, relacionadas, por ejemplo, la primera, la identidad, con el ser, los imaginarios con el creer, los roles con el hacer y los vínculos interpersonales con el convivir. Por ejemplo, entonces tenemos la primera, la identidad, a que cuando hablamos de identidad de género en el aula, estamos haciendo referencia a los componentes culturales y sociales que configuran la idea de lo femenino y lo masculino, características, conjuntos de rasgos que determinan cómo ser hombre o mujer y cómo ellos determinan individualmente esa identidad, a pesar de los cambios físicos o psíquicos. En el aula de clases, por ejemplo, empezamos a trabajar acerca de la identidad a través de la pregunta ¿quién soy yo? ¿Cierto? Y empezamos a hacer esa construcción sobre cómo los niños y las niñas iban construyendo ese ser, ¿cierto? Desde las herencias, desde los vínculos que teníamos con la familia y cómo todos esos vínculos llegaban, o esa expresión de esa identidad llegaba al aula de clases para allí esa subjetividad entrar en diálogo con las demás subjetividades en el aula y así construir las diferentes experiencias de convivencia. El segundo aspecto que trabajamos fueron los imaginarios o el creer. Cuando hablamos de imaginarios de género hacemos referencia a estereotipar, es decir, a asignar arbitrariamente ciertos hábitos, destrezas y expectativas a los diferentes grupos humanos sobre la base única de pertenencia a un grupo, sin tener en cuenta los atributos individuales y dando por sentado que lo que se atribuye al grupo es cierto. Los estereotipos pueden referirse a la raza, el sexo, la etnia, el nivel socioeconómico, etc. En el aula de clases, las diferentes situaciones de convivencia y cuando caracterizamos estas relaciones de género, encontramos diferentes imaginarios acerca de lo que es ser niño, lo que es ser niña, acerca de los diferentes comportamientos, acerca cómo el tratarse, ¿cierto? Cómo tejer vínculos entre los niños y las niñas. El creer, encontramos cómo la familia ejerce eh, gran influencia como ente eh, de socializador, ¿cierto? De estas relaciones de género. Bueno, el tercer punto de análisis en esta propuesta de relaciones de género fueron los roles, que está relacionado con el quehacer. Los roles de género hacen referencia a los gestos y las conductas asociadas a cada uno, aun cuando son atribuidos más a uno que al otro. No obstante, son intercambiables y flexibles en función de factores de adaptación y acomodo. Estos están determinados por patrones culturales que se transmiten y modifican de una generación a otra.
Entonces, referente a los roles de género en el aula buscamos explorar, ¿cierto?, acerca de esos intereses de los niños y las niñas con relación al proyecto de vida, a el hacer en casa, qué roles son los asumidos por las mujeres, por los hombres, por las mamás, por los papás y qué roles ellos desempeñaban en el salón de clases. Por último, otra categoría subdimensión que trabajamos fueron los vínculos interpersonales, que está relacionada con el convivir, las diferentes formas en que los niños y las niñas tejen sus relaciones en la escuela, entendiendo que la representación simbólica de lo que es y lo que debe ser un hombre y una mujer está está condicionando la inmersión de cada individuo en sociedad. Entonces, a través de los vínculos interpersonales en convivir, abordamos aspectos como la emocionalidad, ¿cierto? Aspectos donde ellos expresaban sus emociones a través de las diferentes situaciones que se vivieron en el aula y cómo ellos, esas emociones y esas situaciones que manifestaban hacían parte, ¿cierto?, de una construcción de la identidad, desde los imaginarios y desde los diferentes roles que ellos habían adoptado hacia el momento. Bueno, voy a continuar acá. Ok, ya para ponernos un poquito más en materia y conocer acerca del proyecto o del proceso de implementación en sí, vamos a hablar de los aspectos de la convivencia en el aula. Vamos a conocer a los protagonistas de la propuesta. Bueno, entonces, uno de los aspectos que a mí más me confrontó, ¿cierto? Fue darme cuenta que en nuestro grupo había muchos conflictos. Estoy hablando de la primera fase, cuando hablábamos de los pasos de implementación del modelo. Acá me centro en el paso número 1, donde hicimos toda la parte de reconocer, ¿cierto? Si en nuestro salón de clases habían conflictos o no habían conflictos. Yo tenía una mirada mm, muy, podría decirse, poco profunda acerca de las situaciones que se estaban viviendo en el aula de clases. Eh, Esta actividad la hicimos a través de un instrumento que se llamó Me siento mal cuando. Y fue un proceso donde los niños y las niñas expresaban cuándo se sentían mal en el grupo, ¿cierto? El punto de partida para encontrar qué tipos de situaciones habían en el aula. Esta tabla la hicimos en conjunto con la comisión mixta y encontramos evidentemente que habían muchos conflictos en el aula y muchos de ellos que no se manifestaban. Muchas de las situaciones que allí se gestaban eran desapercibidas en mi caso como docente. Bueno, entonces, ¿qué situaciones encontramos? Encontramos situaciones relacionadas con el maltrato físico o verbal, con el irrespeto, con la falta de autoestima, con la discriminación física, racial, el ruido excesivo, la poca amistad, la falta de gratitud, la indiferencia, los símbolos o sexualidad y el desprecio o chismes. Estos temas fueron asignados por el grupo de madres y de niños y de docentes que hicieron parte de esta primera comisión mixta. Y también hicimos ese balance del número de veces que se mencionaban este tipo de conflictos. Ya la parte de la dimensión que abordaba cada uno de ellos y de la subdimensión es donde yo me doy cuenta como docente que sí, que muchas de las relaciones o de las situaciones, perdón, que se gestaban en el aula de clase sí estaban relacionadas con el género, que las relaciones de género estaban allí inmersas
en cada una de estas actuaciones. Entonces, ¿qué hicimos como comisión mixta? Hicimos una clasificación, ¿cierto? De cada una de las situaciones que se presentaron. ¿De dónde salen estas dimensiones y estas subdimensiones? Eh, Salen desde el proyecto de sexualidad, el proyecto de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía, donde a través de uno de los enfoques es el enfoque de género y desde allí nos brinda las diferentes dimensiones o hilos conductores a trabajar. Bueno, entonces continúo para socializar el tipo de problemas que encontramos. Ok, bueno, ¿qué encontramos en el aula? Los conflictos relacionados con las relaciones de género. Eh, Encontramos el trato brusco, los empujones, los golpes en la cabeza, los brazos entre niños y unos pocos casos por parte de algunas niñas, falta de respeto de límites físicos. Este tipo de conflictos los relacionamos con los vínculos interpersonales. Encontramos que los niños y las niñas, especialmente los niños, la forma de relacionarse entre ellos era a través de ese contacto físico y un contacto demasiado brusco. Y muchas de las quejas que pusieron, las quejas que manifestaron en el buzón de uno de los instrumentos que abordamos, en el buzón de inconformidades, era por parte de los mismos niños y las niñas que no gustaban ver cómo sus compañeros se hacían daños. También encontramos, por ejemplo, incomodidad eh, la incomodidad que causaba especialmente a las niñas, el ver a compañeros hacer dibujos de penes, vaginas y nalgas. Ahí estoy citando textualmente lo que las niñas manifestaban en las quejas. Dibujos que hacían en los asientos, en los cuadernos de algunos integrantes del grupo. Entonces, encontramos acá que nuevamente este tipo de acciones nos llevan a abordar, abordarlos desde algunos imaginarios, ¿cierto? Que tienen los niños y desde el aspecto de la identidad, ¿cierto? Surgía la pregunta, bueno, ¿por qué hacen eso? Esa es la pregunta que le surgía a las niñas. Otro punto que encontramos o como conflicto o situación era el trato con expresiones en doble sentido, con connotación sexual. Entonces, decían las niñas y algunos niños que cualquier palabra o cualquier situación que se presentaba en el aula, en esos diálogos, encontraban el doble sentido. Y era una situación que causaba mucha incomodidad. Vuelve y juega entonces aquí aquellos imaginarios, ¿cierto? Y cómo los vínculos interpersonales, cómo me relaciono con el otro, sale allí a la luz. El trato con palabras vulgares, las burlas por los aspectos físicos del cuerpo, ligado completamente a esa identidad, ¿cierto? A la identidad, cómo yo me veo, pero también a los imaginarios, cómo yo me debería ver, cómo debería ser mi cuerpo, ¿cierto? Entonces ponían la queja acerca de una niña que se burlaban de su cuerpo y que le ponían sobrenombres, hipopótamo, otra niña que por el corte de cabello, recuerdo que se cortó bastante el cabello, entonces también le empezaron a poner sobrenombres y atribuirle el imaginario de por tener el cabello corto, ¿cierto? Parecía un niño. Golpes en las partes íntimas a través de lo que ellos denominaban juegos, juegos donde los niños hacían rondas y se pegaban en las partes íntimas, forma de cómo se relacionaban, ¿cierto? Situación de sentirse ignorada por los integrantes del grupo, también relacionada con la identidad, con la parte del autoconcepto, de la autoestima y de los vínculos interpersonales.
referencias a la masturbación y a sonidos de gemidos femeninos entre los niños, situación también que salió a la luz, causando gran incomodidad, lógicamente, a tanto a niños como a niñas dentro del grupo. También está relacionada con los vínculos interpersonales, con aquellos imaginarios y aquellos roles. El trato irrespetuoso hacia compañeros hombres a través de expresiones, donde en unos casos los feminizaban, ¿cierto? Chillona, chismosa, y en otros casos utilizaban expresiones bien fuertes eh, para, para hacer referencia, ¿cierto? Y esas expresiones con connotación sexual y también relacionadas donde lo femenino, ¿cierto? Era utilizado desde el lenguaje para ofender a los demás compañeros. Bueno, expresiones sobre el color de piel con burlas, esa es otra categoría que también surgió acerca de la raza, ¿cierto? Racialización lógicamente nos lleva al tema de la discriminación. Y por último, expresiones donde le dicen que haga algo que no quiere hacer, en el caso de un niño, y lo incentivan con la frase, pone la mano si sos macho. Entonces acá estamos hablando de esos imaginarios y acerca de lo que es ser hombre, ¿no? Que se gestaron allí. Bueno, entonces estos fueron los problemas que surgieron en el transcurso de los 3 meses de la implementación. Y vuelvo a la idea anterior, cuando me dice la pregunta si lo que pasaba en el aula estaba relacionado con el género, pues evidentemente eh, sí, sí estaba relacionado con el género. Y la sorpresa fue que muchas de estas situaciones eh, no, no son completamente visibilizadas por nosotros como docentes. Además de que eh, empezaron a surgir una vez iniciamos los procesos de prevención y de socialización de las situaciones. Bueno, entonces ahorita les voy a compartir la construcción de normas. Esto es de lo que hablaba en el paso número 1, el paso número 2, el 3 y el 4. Estas son las normas que nosotros construimos en el aula de clases para hacer frente a las diversas situaciones iniciales de convivencia de las diferentes situaciones. En total surgieron ocho normas, a una norma general que ellos consideraron debemos respetar para ser respetados y cada una de las normas cobija un aspecto o una situación que se socializó al inicio con la actividad me siento mal cuando. Bueno, entonces la primera norma, para hablar debemos utilizar un tono adecuado, suave, levantar la mano para pedir la palabra, evitar el uso de palabras vulgares, agresivas o negativas. Esta norma la podemos conectar cuando hablábamos acerca del trato con palabras vulgares, las expresiones con doble sentido, cuando también acá hablábamos acerca de el ruido excesivo en el aula de clases. La segunda, también podemos asociarla hacia las palabras negativas, ¿cierto? Cuando hablaban acerca de esas expresiones, acerca del cuerpo, ¿cierto? O cuando nos relacionábamos con los compañeros a través de esas palabras o expresiones como chillona, chismosa y las demás. Bueno, segunda norma que construimos fue valorar el esfuerzo de todos y todas dando felicitaciones ante los logros. Esta norma surge ante
una situación que se presentaba en el aula sobre el desprecio y el chisme, donde decían los niños y las niñas que habían muchas rivalidades o envidias sobre los logros de los unos, de los otros. Entonces, ellos decían que el esfuerzo de cada uno era muy valioso ante las diferencias y ante las capacidades y las- los esfuerzos para alcanzar, ¿cierto? Lo que se planteaba en clase. Bueno, la tercera norma fue agradecer el apoyo y la ayuda. La cuarta norma, comprender las diferencias. Y aquí entran las diferencias de características físicas relacionadas con la identidad, nuestras formas del cuerpo, las características de la personalidad, las formas de ser, la etnia, las condiciones socioeconómicas, las capacidades físicas y las capacidades intelectuales. ¿De dónde surge esta norma? Pues precisamente de los conflictos relacionados con cómo las burlas referentes sí, las burlas referentes al cuerpo, al cabello, a mi color de piel, a que cuando de pronto no hacía X o Y actividad, empezara hay situaciones donde se burlaban de si lograba o no, ¿cierto? X o Y propósito, las capacidades físicas, intelectuales e incluso las condiciones socioeconómicas, porque teníamos el caso de niños y niñas que llegaban a un punto donde se sentían mal por, por por X o Y condición económica, ¿cierto? ¿Y por qué se sentía mal? Pues precisamente por los vínculos y los tipos de comentarios que surgían en el aula. Promover el buen trato físico, juegos sin agresiones, surge a raíz del trato brusco, principalmente entre los niños, y desde los golpes, ¿cierto? El cuidado del cuerpo y los golpes en las partes íntimas. Ser felices y sentirnos bien como somos y por lo que hacemos, porque no somos perfectos. Cuando escucho algo negativo de alguien, no reproducirlo, referente al chisme. Y si escucho un comentario sobre mí que no me agrada, ir a la fuente y dialogar sobre la situación. Bueno, a continuación, ya pasando la construcción de las normas, voy a compartirles sobre algunos apartes del trabajo preventivo que se hizo con los niños y las niñas, que después de la caracterización, ¿cierto? De diferentes situaciones de convivencia que se gestaban y después de la construcción de las normas, pasamos este material, que eso sí fue como funcionó, este material sirvió de base para hacer los diferentes procesos de reflexivos de diálogo acerca de las diferentes dimensiones de las relaciones de género. Entre ellas, por ejemplo, tenemos la primera dimensión, que es la identidad, la relacionada con el ser. Tenemos algunos apartes en palabras de los niños y las niñas. Por ejemplo, uno de los talleres hablaba acerca de las herencias que hacen parte de mi identidad. ¿Qué encontramos en esas herencias? Encontramos pues que los niños manifestaban que le habían heredado al papá, por ejemplo, el enojo, lo bravo, el enojo nuevamente, y por parte de la madre, la inteligencia también, el mal genio, lo complicada, ¿cierto? El amor. ¿Qué nos dicen este tipo de aspectos heredados? Que eh, encontramos que en los niños, ¿cierto? En eso que manifiestan, hay estereotipos de género que le siguen asignando al papá, ¿cierto? Desde esa masculinidad, el estereotipo del enojado, del fuerte, del bravo, y a la madre, ¿cierto? Ya desde
aunque también hablan acerca del mal genio y lo complicada, eh, hablan de otros aspectos como la inteligencia. Bueno, tenemos otro aparte que encontramos en el aula acerca de cómo me veo mi cuerpo como espacio de identidad. Y encontramos niños y niñas con diversos puntos de vista acerca del cuerpo. Se partió de la consigna si pudieras cambiar algo de tu cuerpo, ¿qué se haría? ¿Qué sería eso que quisieras cambiar? Y tenemos respuestas como que me gustan todo de mi cuerpo, lo amo y no cambiaría nada mío, me amo tal como soy. Sin embargo, este tipo de respuestas fueron eh, en menor medida con las otras respuestas que nos hablan de niños que quieren cambiar, niños o niñas, el sobrepeso, la obesidad, los ojos de oscuros a claros, el pelo de crespo a liso, los dientes, lo velludo, la cara fea por la de un príncipe, lo cachetón, las piernas, el lunar, las uñas. Este tipo de respuestas fueron sumamente para mí un llamado, ¿cierto? Una alerta acerca de cómo ellos estaban construyendo ese autoconcepto y cómo esto iba a derivar en aspectos como la autoestima, como el amor propio. Y vemos también en esas respuestas de ellos cómo caen en esas ideas, ¿cierto? Esos ideales de belleza, ideales de, bueno, sí, estereotipos de belleza referente a que son más bonitos los ojos claros, cómo debe ser mi cuerpo crespo, y no me siento agradable con él, debería ser liso, ¿cierto? Entonces allí nuevamente encontramos, vemos cómo hay esos discursos, cómo se gestan esos discursos acerca de la identidad. Ok, muy bien. Bueno, continuamos entonces. Ahí voy a continuar acá acerca ahorita de los imaginarios sobre el creer. Bueno, esta actividad fue muy interesante en el sentido que sirvió además para poner en diálogo algunos imaginarios que tenemos actualmente, ¿cierto? En que circulan, esos discursos que circulan en la sociedad, también sirvió para que los niños y las niñas tuvieran ese espacio de confrontarlos y de tener otras posibilidades, ¿cierto? Pensarse en otras posibilidades de ser frente a lo que esos imaginarios estereotipos que existen. Entonces, por ejemplo, uno de ellos fue el color rosado es para las mujeres y el azul para los hombres. Y los niños a través de sus diálogos, ellos tenían que tomar una posición, ¿no? Los que estaban de acuerdo, los que no estaban de acuerdo, los que estaban medianamente de acuerdo. Bueno, para compartirles un poco acerca del tipo de diálogos que se gestaban, uno de los niños decía, me gustaría contraargumentar a mis compañeros porque básicamente no es que sean gustos de cada uno, porque cada uno nace, porque cuando uno nace tiene menos responsabilidades, pero tiene menos libertades. Es básicamente, por ejemplo, alguna mamá o papá le puede gustar alguno de estos colores y puede acostumbrar a su hija y también le puede gustar. También creo que es elección de cualquiera que ya esté más crecido, que tenga más criterio sobre sí mismo. Aquí el niño estaba haciendo referencia a contraargumentándole a los compañeros, ¿cierto? Acerca de los que estaban de acuerdo, ¿cierto? Que el color azul era para los hombres y que el color rosado era para las mujeres. Él hablaba acerca de algo muy interesante porque hay una especie de conciencia de cómo también a través de los padres y las madres o la familia, nosotros vamos reproduciendo esos modelos. Por acá dice una niña, yo estoy en desacuerdo porque cuando yo era pequeña, a mí me vestían con azul y yo siempre me he vestido con ropa de mi hermano, porque a mí no me gusta ponerme faldas ni vestidos. Y eso no quiere decir
que yo sea un hombre, sigo siendo físicamente una niña. Entonces estas intervenciones mm, muy potentes y van en sintonía de romper precisamente esos imaginarios acerca de los colores. Por acá Disculpa, dice, Yuri, qué ¿ve? pena interrumpirte, me da una pena horrible tenerte que No, interrumpir, tranquila. pero nada, quería simplemente pues que recordarte que tengamos un poquito en cuenta el tiempo, porque ya son Ok, las 6:10 vale. y la idea es que pues puedas como empezar a cerrar para poder dar paso a alguno de nuestros participantes si quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, ¿te parece? Listo, vale, no, me parece Bueno, muy qué bien. Bueno, pena contigo, muchas no, gracias. tranquila, me emocioné. Gracias. Está súper Bueno, interesante, eso sí, créeme, pero bueno, ya como por el tiempo, pues sí nos preocupa un poquito. Bueno, no, entonces tranquila muchísimas bueno, gracias. entonces voy cerrando. Entonces, en esa medida, en estos apartes, podemos ver cómo mm, se pusieron en diálogo eh, las ideas acerca de los imaginarios, de la identidad, de los roles de género, de los vínculos interpersonales. ¿Qué es lo valioso de todo esto? Que en la escuela no se habla generalmente de estos temas, ¿cierto? Que la convivencia se limita eh, a situaciones, como hablaban en comunidades de aprendizaje, la punta del iceberg, y no miramos qué hay de fondo de esos síntomas. ¿Cuáles son las causas de esos síntomas que vemos representados a través de un golpe, de una mala palabra, a través sí, de expresiones que surgen entre los niños y las niñas? Ok, bueno. En total, realizamos el proceso dialógico a través de asambleas. Cada 8 días hablábamos sobre los conflictos que realizamos nosotros en el aula y hicimos una evaluación del proceso donde los niños manifestaban estar a gusto, estar a gusto y sobre todo ese gusto estaba relacionado con esa posibilidad que se gestó de ser escuchados. Ok, bueno, entonces ya para cerrar, quiero compartir ideas y posibilidades para abordar la convivencia en el aula. Bueno, en la primera idea que me surge a mí es el rol del docente. El rol del docente es vital en el proceso de implementación de este modelo y no solo en el proceso de implementación, para gestar, sea los modelos o los proyectos que se gesten en cualquier institución educativa, el rol del docente en tanto a que tenga unas características dialógicas que le permitan que acercarse al aula, entender qué es lo que pasa con los niños, con las niñas, propender hacia relaciones más equitativas, cuestionarse su lugar de privilegio y de poder, ¿cierto? Para poder hablar de estos temas de relaciones de género, de sexualidad, de cómo los niños construyen, ¿cierto? Esos procesos de identidad. Eso es muy importante. Y lo otro es que es un proceso que va de adentro, es un proceso introspectivo. ¿Por qué? Casi no la digo. Porque hablar de estos temas en la escuela mm, está mediado por muchos prejuicios, por mis propias creencias como docente, por mis imaginarios, ¿cierto? Por lo que yo considero que debería ser una educación para la sexualidad en el aula. Segunda idea, mm, es la variedad de instrumentos y herramientas que funcionen en diferentes grupos debido a la diversidad del contexto. Por ello, el modelo deja la puerta abierta para buscar estrategias adecuadas para operacionalizar la actuación. Ok, entonces el modelo de comunidades, el modelo dialógico de prevención y resolución de conflicto nos da 7 pasos, pero como ustedes pueden observar, son 7 pasos donde nosotros como docentes y también la institución educativa le puede dar forma de acuerdo a qué, a las realidades que tengamos en el aula. Son perfectamente las herramientas a utilizar modificables, son perfectamente
tratadas de acuerdo a las necesidades del aula. La propuesta, bueno, otro punto muy importante es que esta propuesta se puede operacionalizar desde un trabajo de integración curricular a través de las áreas, de los proyectos transversales, por ejemplo, educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía, seguridad escolar, convivencia y valores, PRAES, Cátedra de Paz y Escuela para Padres y Madres. El poder, bueno, el siguiente punto es el poder de los discursos orales que circulan en el aula, aprender a escuchar, aprender a crear y aprender a ser empático. Nosotros como docentes, digo yo, oímos, pero no escuchamos. Hay que escuchar más las realidades de los niños y las niñas. Les pongo un ejemplo. Dos situaciones que a mí me marcaron. Una niña que gritaba a los compañeros todo el tiempo. Y yo ya en una de las ocasiones estaba regañándola y le decía, pues, ¿por qué gritaba? Y la niña en llanto me dice, porque a mí también me grita todo el mundo en la casa. Allí yo entendí, allí yo entendí muchas cosas referente a cómo nosotros abordamos la infancia, abordamos las diferentes situaciones que hay en el aula. Esos discursos, esas formas de actuación de los niños, esos problemas tienen una razón, un porqué. Entonces, la invitación es a ser más empáticos y aprender a escuchar las realidades que hay en las aulas de clase. La relación familia y escuela es necesaria, pero también es saber cómo tejemos los lazos con las familias, porque también hay muchos prejuicios frente a abrir la escuela y permitirle a las familias socializar y ser parte activa de los procesos que hay en el aula. El proceso preventivo, la identificación, socialización desde una mirada crítica. Y bueno, el proceso preventivo se debe dar. Todos los problemas que surgen en el aula son por algo y no podemos hacer oídos sordos frente a ellos. Es, sí, uno siempre debe estar muy alerta cuando se presenta X o Y situación para hacer ese proceso de dialógico, de socialización y prevenir. Bueno, continuemos. Y el papel tenemos el penúltimo, que es el papel de la literatura. Para mí la literatura fue una herramienta valiosísima donde encontré materiales para abordar diferentes temas de las categorías identidad, roles, vínculos, ¿cierto? E imaginarios. Entonces, la literatura como una representación del mundo y que tenemos, ¿cierto? Y en ella vemos reflejadas épocas, costumbres, ideas que reproducen modelos frente a las formas de ser hombres y mujeres. Bueno, material que utilicé referente a la literatura fue muy amplio y no solamente eh, abordar la literatura, sino la diversidad textual en el aula para generar procesos de análisis y reflexión. ¿Cuáles son los textos con los que interactúan los niños, las niñas y los jóvenes? En este proceso llevamos al aula canciones, llevamos al aula noticias, llevamos al aula cuentos, llevamos al aula diferentes, publicidad, pintura, diferentes textos que nos llevaban o propiciaban el diálogo para estos temas. Bueno, y bueno, ya para finalizar, pues muchas gracias por la atención, por el tiempo, por la oportunidad de compartir. Pues me quedo corta, creo que necesitaría más tiempo para, para poder, pues me encantaría paso a paso todo lo que fue el proceso y sobre todo la voz de los niños y las niñas, que ellos son los protagonistas de la propuesta. Pero bueno, ya será en otra oportunidad. Y muchas gracias. Bueno, Yuri, pues muchas gracias a ti. Pues de nuevo, discúlpame pues por haberte No, discúlpeme interrumpido, a pero mí bueno, es que por ya miramos devolverme la chance. hora y como vamos hasta las 6:30, pues queríamos tener unos minutos para ver pues si alguno de nuestros participantes en la sala, en la reunión, pues tenía algún comentario. Yo tengo un montón, pero quiero darle paso de pronto a alguien que esté en la sala y que quiera hacer el comentario. Y si no, pues yo ahorita pues sí quisiera como comentar algo, pero bueno. Quisiera preguntar, ¿alguien en la sala quiere comentar algo, hacer alguna pregunta? Podemos levantar la mano, por favor, y yo les puedo dar la palabra. Sin duda, pues una charla muy interesante. Yo como mamá te quiero decir,
mamá y profesora, pues me quedaron sonando muchas cosas que escuché de tu charla. Yo tengo una hija de 10 años que está en quinto, precisamente. Entonces, imagínate. Ok. O sea, estoy viviendo muchas de estas cosas, entonces, bueno. Sí, sí, porque mira que ya que tú mencionas que eres, pues voy a adelantarme, ya que mencionas que eres madre de familia, cuando hicimos el proceso de socialización de los problemas con los padres de familia, el impacto fue muy grande, Me porque imagino. ellos se encontraban desorientados, profe, ¿cómo hablamos de esos temas? Porque precisamente en casa no se hablan muchas veces de esos Exacto. temas y pues también los padres y madres son personas con unas identidades, con unas herencias, con unos imaginarios acerca del tema del género y la sexualidad, ¿cierto? Y no se aborda. Y ese es el problema. Hay que hablarlo, hay que hablarlo. Correcto. Y a través de esta propuesta se abrió un espacio, se abrió ese espacio para que las familias entraran en el aula e hicieran parte del proceso. Y te confieso, para mí también fue un aprendizaje porque a mí me daba miedo hablar de estos temas con las familias. Nunca lo Ujú. había hecho, y menos cuando hablamos de niños y niñas. Así fue. Sí, sí, tienes toda la razón. Definitivamente esto no es un problema que le atañe solo al profesor o al estudiante o a la comunidad únicamente allá en el aula, ¿no? En la institución, sino que pues los padres tienen un papel supremamente importante y tienen que estar enterados de todas estas situaciones para poderlas manejar. Entonces, pues, muy interesante. Bueno, vuelvo y pregunto, no sé si alguien de nuestros participantes, de nuestros asistentes, quiere hacerle alguna pregunta a la profesora Yuri. Por Pues acá hay este una sería pregunta. perfecto. Ok. Ajá. Dice que en términos metodológicos podrías ampliar. Bueno, el ¿Cómo trabajo fue el con el trabajo? grupo mixto, el grupo estuvo conformado por grupo focal, bueno, conformado por el personero del salón, del grado quinto, como también estuvo conformado por el representante del salón, por dos madres de familia, la madre que estaba en el consejo de padres y la madre que era representante del grado, y estuvo conformado por voluntarios. Entonces se dijo a los niños, bueno, ¿quiénes desean ser parte de esa comisión mixta? Ujú. Entonces fueron en total 6 voluntarios entre niños y entre niñas. ¿Qué hacía este grupo? Recibía todas las situaciones de convivencia, luego de recibir, sí, recibía las situaciones de convivencia en lo que fue la construcción de las normas. Entonces ellos recibieron todas las situaciones y semanalmente esta comisión mixta debía reunirse para analizar cuáles eran los problemas que se habían derivado, que habían surgido durante la semana, qué actividades podíamos nosotros realizar para hacer el trabajo de prevención y también ellos tenían la misión, ¿cierto?, de hacer seguimiento constante si las normas se estaban llevando a cabo o no. Bueno, Muy bien. Tenemos un comentario que nos hace Claudia Rengifo y dice, es muy interesante identificar que algunos de los problemas en el aula se presentan por género. A veces vamos a la ligera y pensamos que solo es por la edad o por condiciones económicas y sociales y pasamos desapercibido este otro eslabón. Lo otro es que este tiempo de virtualidad ha hecho que nuestros estudiantes, a pesar de estar en casa, en muchos hogares no se sienten escuchados. es totalmente cierto. ¿Cierto? Comparto, muchas gracias por ese aporte y así es. Y por eso uno de los aprendizajes de este proyecto fue ese, aprender a escuchar. Creo, créeme que yo ahorita, por ejemplo, para organizar mis clases, siempre me voy a los saberes previos. Y cuando hablamos de convivencia, en esos saberes previos o en esos intereses, yo encuentro trabajo para muchas clases. Ejemplo, esta semana tuve una situación con una serie que está ahorita muy famosa, que es el juego del calamar. Los Ujú. niños se presentó, yo no sabía qué era, no sabía Ujú. qué era. Yo me enteré hace poco, tranquila. Bueno, pero entonces los niños y las niñas empezaron me llegó a mí la situación, conflicto de que empezaron a jugar. Vamos a jugar luz verde, Dios luz roja mío. en el descanso. Yo, bueno, ¿qué es eso? Un juego relacionado con las estatuas y cuando decían luz
verde o luz roja, ya no recuerdo bien, Ujú. en la persona que se moviera le daban un Un golpe. golpe. Mm. Cuando yo me enteré y empecé, bueno, mi trabajo, ¿cuál fue? Mi trabajo pude haberme quedado de no, no hagan eso, no jueguen más eso y ya. No, mi trabajo fue verme la serie para entender qué es lo que estaba pasando Ujú. y posteriormente entender otras cosas y ahí ya establecí un diálogo con las familias sobre la reflexión referente a nuestra infancia. ¿Qué es lo que le está llegando a nuestras infancias? ¿Qué contenidos? Que esa es Ujú. otra situación que me trajo a la mente. Entonces, no pasar desapercibidos eso que pasa en el aula, lo que dicen ellos, todo tiene un porqué, Sí. todo tiene un porqué y créeme que de lo que ellos llevan, uno puede armar sus clases, armar sus procesos, porque va a tener más sentido para ellos, porque está relacionado precisamente desde sus emociones y desde su vida cotidiana. De acuerdo. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué impacto ha tenido en la institución este programa? ¿Es una propuesta que se piensa implementar a nivel de escuela? Bueno, el impacto a nivel institucional pues no ha sido el esperado. ¿En qué sentido? Aquí hago la aclaración. Esta propuesta llegó solamente a una de las sedes, ¿cierto? La sede en donde yo me encuentro, pero no por situaciones administrativas, no llegó a toda la institución. Estamos hablando de una institución muy grande estamos hablando de 7 sedes, 8 sedes en total donde hemos permeado el impacto en nuestra sede, porque nosotros, además de el modelo dialógico de prevención, también desarrollamos otras actuaciones educativas como las tertulias dialógicas, como los grupos interactivos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido ha tenido un impacto positivo en nuestra sede. Ahora, no quiere decir esto que en nuestra institución no se esté pensando el tema de la convivencia desde otros modelos. Por ejemplo, son los estudiantes más grandes, estamos hablando de justicia restaurativa. Entonces, de acuerdo a las edades, sí nos estamos pensando el tema de la convivencia en la institución. Ok. Bueno, voy a leer como los últimos dos comentarios que hay en el chat que tienen como relación con el mismo tema y dice así. El Ujú. primero dice, es una lástima que no se pudiera profundizar en el rol de la literatura en los conflictos. Es clave poder conocer el papel de la literatura como parte simbólica en el tratamiento de conflictos y lo relaciono con otro comentario, una pregunta que hay que dice, ¿la mediación de la literatura en el proyecto incluye la producción de textos por parte de los niños y niñas? Sí, bueno, yo no pude profundizar en ese aspecto, Ujú. pero bueno, referente a eh, la literatura, es vital en el proceso de convivencia porque nosotros tenemos unos cánones, ¿cierto? Literarios, y cuando hablamos de literatura infantil, también vemos que hay textos que perpetúan algunos imaginarios, identidades, ¿cierto? Referente al género. Entonces, la selección de textos que se hizo para esta propuesta, pues precisamente estaban relacionados con otras miradas, otros roles. Por ejemplo, cuando tuvimos la oportunidad de trabajar el texto de la Cenicienta que no quería comer perdices, donde dialogamos a través de temas como la violencia de género, diferentes tipos de violencia. Trabajamos el Príncipe Ceniciento, donde hablamos acerca de los roles. E incluso problematizamos la categoría, o no categoría, pero el imaginario de príncipe. ¿Qué es un príncipe? ¿Qué es una princesa? ¿Son Ujú. reales? ¿No son reales? Entonces, sí se hizo un proceso y por eso el papel de la literatura es poderoso porque son discursos que median la literatura para trabajar del trabajo de emociones y demás. Y la otra, ay, se me fue. Ok, la mediación de la literatura, sí, Que incluye si incluye la textos. producción, ajá, la Sí, producción de textos. sí, incluye la mediación, sí incluye producción de textos. Precisamente a través de las tertulias literarias, nosotros hacíamos el análisis
de un cuento, ¿cierto? Y los niños y las niñas producían relatos, bueno, acerca de cuáles eran, eligen un fragmento, cuál es tu posición acerca de lo que dice X o Y personaje y la producción de textos orales. Era, como es un proceso sumamente dialógico, eh, se prima la oralidad, ¿cierto? Está presente la escritura, pero la oralidad, la producción de argumentos está allí todo el tiempo presente. Bueno, voy a leer un último comentario, pues que ya estamos sobre la hora, ya son las 6:30, entonces voy a leer el último que tenemos que dice, maravilloso trabajo, es de gran pertinencia en la escuela porque aprenden los niños y se sensibiliza a la familia. Profe Yuri, quería preguntarle, ¿qué respuestas o retroalimentación ha podido observar con las madres y padres de familia luego de empezar con este trabajo? Ok, bueno, ¿puedo contestar si tengo tiempo? Sí, 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 dale, dale, dale. Dale, nos Ok, tomamos 2 minuticos para que puedas contestar. Ujú. bueno, eh, dentro de, sí, bueno, en la propuesta de comunidad de aprendizaje hay una actuación que habla acerca de la formación de familiares y la respuesta de los padres inicial de los padres y madres de familia es que se quedan sin respuesta cuando hacemos ese proceso de compartir, pero por ejemplo, las madres que hacían parte de las comisiones mixtas se mostraron muy agradecidas y resaltaban la importancia de saber qué estaba pasando con sus niños en la escuela. Claro. Porque ellas muchas veces, o sea, ellas decían, no, yo no estaba enterada o yo no sabía qué sucede allí. Y ahí es donde Ujú, el proceso con las familias también es de suma importancia, porque estas cosas generalmente se descartan o se castigan ujú. o sencillamente no Se ignoran se muchas. ignoran, Ujú, ¿cierto? ujú. Y por ejemplo, puso en uno de los casos, recuerdo mucho una madre de familia que luego de todo este proceso se acercó porque tenía muchas dudas para hablar acerca de la identidad de su niño y de su niña. ¿Cierto? Tenía muchas dudas y eso a mí me pareció un compartir, un regalo maravilloso, que la madre tuviera la confianza con su docente de hablar de temas que se supone que, o dicen que son privados, los temas de la familia, ¿no? Temas privados, no hace parte de lo público. Ujú. Entonces, la apertura fue positiva. Lógicamente, seguimos en la escuela, pues, trabajando con algunos casos donde entrar en casa o que la casa venga a la escuela, pues es muy difícil, pero pues se hace la tarea, no se Correcto. desfallece. Pues profesora Yuri, le agradecemos muchísimo el habernos acompañado en este espacio hoy. Bueno, lastimosamente, pues por tiempo hubiésemos querido continuar, por supuesto, con pues muchas más preguntas, muchos más comentarios, pero bueno, seguramente podremos más adelante tener otra oportunidad para volvernos a encontrar. A los asistentes, pues muchas gracias también y bueno, los esperamos en una próxima oportunidad.